You look at wind patterns. It turns out that many of these sightings, these objects defy the direction of the wind. These objects can go against the direction of the wind. Durante décadas, los científicos creyeron que solo los planetas gigantes con poderosos escudos magnéticos podían desviar el viento solar. Luego llegó el año 2025, y con él, 3I Atlas. Este objeto del tamaño de un cometa, proveniente del espacio profundo, hizo algo que nadie creía posible. Se enfrentó al implacable flujo de partículas cargadas del Sol. El descubrimiento dejó a la NASA atónita, desatando debate y temor sobre lo que realmente significa. ¿Podría Atlas ser la primera señal de fuerzas que nunca hemos comprendido? Acompáñanos mientras desglosamos el misterio que aterrorizó a la NASA y cambió las reglas del espacio. El descubrimiento imposible. Cuando los científicos de la NASA anunciaron que 3G Atlas podría estar desviando el viento solar, la reacción fue inmediata: incredulidad. Para ponerlo en contexto, el viento solar no es una suave brisa. Es un torrente rugiente de partículas cargadas que abandona el Sol a más de 1 millón de millas por hora. Ese flujo esculpe la forma de nuestro sistema solar y normalmente solo cede ante los planetas más grandes con poderosos escudos magnéticos. Atlas no se parece en nada a esos mundos. Es pequeño, frío y llega desde el espacio interestelar profundo. Según todas las medidas conocidas, debería comportarse como un cometa ordinario. Sin escudo, sin defensa, simplemente despojado por el viento solar como incontables cuerpos helados antes que él. Y sin embargo, los instrumentos contaban otra historia. Algo en Atlas era lo bastante fuerte como para resistir. El viento solar es una de las fuerzas más dominantes de nuestro sistema, una corriente implacable que golpea todo a su paso. Por lo general, solo gigantes como la Tierra, Júpiter o Saturno pueden resistirlo, formando vastas magnetosferas que obligan al flujo a curvarse. Los asteroides y cometas, en contraste, están a su merced. Pero en el caso de Atlas, los datos de varias naves espaciales dibujaron un panorama inesperado. Una perturbación en forma de arco, desvíos de partículas y picos en las lecturas magnéticas, todos centrados exactamente en el objeto. En términos simples, parecía como si el viento solar se hubiera enrollado alrededor de este cuerpo errante, tal como lo haría alrededor de un planeta. En cuanto llegaron esos datos, no quedaron encerrados en los servidores de los laboratorios. En cuestión de horas, especialistas y observadores de todo el mundo revisaban los registros. Astrónomos aficionados comparaban los registros de sus telescopios. Equipos profesionales realizaban verificaciones cruzadas. Cuanto más profunda era la búsqueda, más difícil resultaba descartar lo que habían visto las naves. El fenómeno no era un fallo, y lo que lo hacía aún más difícil de ignorar era la perfecta coincidencia entre mediciones independientes. Una sola sonda podría haberse equivocado. 3 sondas, separadas por miles de millas, detectando la misma anomalía. Eso no tenía escapatoria sencilla. Eso dejó la pregunta más inquietante: ¿cómo podía un cuerpo de apenas unas pocas millas de ancho comportarse como un planeta? Surgieron teorías. Algunos sugirieron que la coma de Atlas, el gas y polvo que emanaban de su superficie, podría haber creado un escudo temporal, dispersando partículas de un modo inusual. Otros propusieron que había recogido una especie de capa magnetizada durante sus viajes entre las estrellas, un vestigio de antiguos encuentros con tormentas estelares violentas. Los más audaces susurraban que quizá estaba mostrando un proceso físico que aún no hemos descrito. Ninguna de estas explicaciones encajaba del todo con la evidencia. Mientras el debate se agitaba en las revistas científicas, una revolución más silenciosa se desplegaba en los patios traseros. Observadores aficionados, atraídos por el misterio, apuntaron sus propios telescopios hacia Atlas. Uno captó un movimiento en la cola que parecía sacudirse de lado, como si una mano invisible la jalara. Publicó las imágenes en bruto en línea, desatando una oleada de análisis que llegó mucho más allá de los observatorios profesionales. Por primera vez en años, la búsqueda de respuestas se sentía genuinamente abierta, una cacería global compartida para dar sentido a lo imposible. Para la NASA, las implicaciones estaban lejos de ser académicas. Si Atlas realmente portaba un campo magnético, o algo que lo imitara, entonces los modelos que guían nuestra comprensión del clima espacial quedaban súbitamente incompletos.
Eso importa no solo en teoría, sino para la supervivencia. Cada satélite en órbita, cada misión tripulada planeada más allá de la Tierra, depende de predecir cómo se comporta el viento solar. Un solo error de cálculo puede exponer a las naves a radiación peligrosa o inutilizar la electrónica. La anomalía de Atlas no era solo una curiosidad, insinuaba riesgos y posibilidades que no habíamos considerado. El evento también reavivó recuerdos de enigmas anteriores. Los astrónomos recordaron a Oumuamua, el primer visitante interestelar conocido, cuya aceleración inexplicada aún persiste en los debates. Evocaron extraños choques de frontera registrados por sondas en el borde de la heliosfera, señales de que la frontera del sistema solar se comporta de formas que nuestros modelos no capturan por completo. El espacio, una y otra vez, se niega a mantenerse dentro de líneas teóricas ordenadas. Cada anomalía obliga a nuevas misiones, herramientas más precisas y mayor humildad. En Atlas, los investigadores se encontraron frente a uno de esos puntos de inflexión. ¿Era un cometa que cargaba cicatrices de su viaje interestelar? ¿Un objeto distinto a cualquiera visto antes? ¿Estaba revelando un aspecto oculto de la física de plasmas? ¿Una pista de que el viento solar opera en niveles que aún no hemos cartografiado? ¿O era simplemente un efecto transitorio, raro pero natural, ahora amplificado por el escrutinio intenso de los instrumentos modernos? Lo que todos coincidieron en aceptar fue que las apuestas eran demasiado altas como para apartar la vista. Se propusieron misiones para rastrear a Atlas el mayor tiempo posible, estudiar su estela y prepararse para el próximo cuerpo interestelar que pudiera acercarse. Si el misterio de Atlas podía resolverse, quizá reescribiría no solo la ciencia de los cometas, sino la manera misma en que pensamos sobre protección y supervivencia en el espacio profundo. Una ola mundial de asombro. Cuando se difundió la noticia de que 3I Atlas estaba desviando el viento solar, no se quedó dentro de los muros de la NASA. Saltó de inmediato al mundo entero. Por una vez, la física cósmica no estaba encerrada en revistas científicas ni en informes de laboratorio nocturnos. Era noticia de última hora. Palabras como campo magnético y viento solar, normalmente reservadas para aulas especializadas, de pronto se debatían en salas de estar, programas de entrevistas y redes sociales. Esto no se trataba solo de números en una pantalla. Se trataba de lo que el descubrimiento transmitía a la gente de todas partes. Que algo pequeño, no mucho más grande que una montaña, estaba haciendo lo que solo se había visto hacer a los planetas gigantes. Ese cambio golpeó con fuerza. Para los científicos, significaba reescribir parte del manual. Para el público, despertó tanto asombro como inquietud. Astrónomos que habían pasado años mapeando silenciosamente la influencia del Sol se vieron de repente bajo los reflectores. Algunos respondían llamadas de los medios sin pausa, con sus nombres desfilando bajo titulares de última hora. Otros fueron convocados a reuniones de emergencia con agencias gubernamentales que querían saber, rápido, qué significaba esta anomalía para la política espacial y las futuras misiones. En cierto sentido, Atlas había convertido a los científicos en primeros respondedores ante un misterio. La reacción cultural fue tan llamativa como la científica. En línea, estallaron debates entre escépticos que desestimaban los informes como exageración y entusiastas que lo veían como prueba de fuerzas ocultas actuando en el universo. Hashtags vinculados a Atlas se volvieron tendencia global, atrayendo a personas que normalmente tenían poco interés en la astrofísica. De pronto, el viento solar no era solo un término científico, era una historia, un titular, un punto de fascinación. Para las generaciones jóvenes, el descubrimiento cayó con especial fuerza. Los maestros lo incorporaron a las discusiones en clase. Estudiantes, curiosos por saber cómo un diminuto viajero podía resistir la tormenta del Sol, ingresaban a observatorios virtuales y veían los datos en vivo desplazarse por sus pantallas. Lo que antes habría sido una discreta nota al pie en un artículo de investigación se convirtió en una vívida lección de cuán rápido puede cambiar nuestra comprensión del espacio. Dentro de los círculos científicos, el tono era más cauteloso. Los investigadores sabían que los datos eran sólidos, pero el significado detrás de ellos aún no estaba resuelto. Mientras los medios exigían respuestas rápidas, la realidad era más lenta y complicada. Los científicos no querían exagerar ni minimizar lo que estaban viendo.
Muchos recordaban al público que los misterios en el espacio son comunes y que las sorpresas suelen tardar años en explicarse por completo. ¿Por qué esto rompe las reglas? En el espacio, el Sol nunca deja de soplar. Sus capas externas liberan un flujo constante de partículas cargadas, protones y electrones, que viajan hacia afuera a más de 1 millón de millas por hora. Este flujo, llamado viento solar, no pasa desapercibido. Lo moldea todo. Esculpe la burbuja que rodea a nuestro sistema solar, la heliosfera, y determina cómo planetas, lunas y otros cuerpos interactúan con la energía del Sol. Normalmente, las reglas son claras. Los planetas grandes con núcleos calientes y fundidos generan campos magnéticos fuertes, y esos campos actúan como escudos invisibles. La Tierra, Júpiter y Saturno tienen cada uno estas burbujas protectoras que desvían el viento solar y lo obligan a fluir alrededor de ellos. Sin el escudo de la Tierra, por ejemplo, la radiación del Sol habría despojado nuestra atmósfera hace mucho tiempo. Pero los cuerpos más pequeños, asteroides, cometas y lunas, no cuentan con esa defensa. No tienen el tamaño, el calor ni el movimiento interno necesarios para generar un campo magnético. En cambio, el viento solar los golpea directamente. Les arranca átomos, crea débiles colas luminosas y los deja expuestos. Esa es la historia aceptada, la probada por décadas de observaciones. Y por eso 3I Atlas resulta tan inquietante. Según los instrumentos, este diminuto visitante del exterior del sistema solar no solo soportó el viento, lo rechazó. Se comportó más como un planeta que como un cometa. Eso no debería ocurrir. Un cuerpo de apenas unas pocas millas de ancho debería estar a merced del vendaval solar, no moldeándolo. Piénsalo así. Esperarías que una montaña en medio de un río fuera cubierta y erosionada poco a poco. Pero imagina que esa misma montaña, de alguna forma, dividiera la corriente, como si llevara su propio campo de fuerza invisible. Esa es la magnitud de la contradicción a la que se enfrentaron los científicos cuando Atlas mostró señales de desviar el viento solar. Lo inquietante es que la física no deja mucho espacio para esto. Las ecuaciones que usamos para describir el clima espacial son claras. Se necesita masa, un núcleo metálico en rotación y las condiciones adecuadas para producir un escudo. Cualquier cosa menos que eso se queda corta. Atlas no cumple ninguna de esas condiciones. Es frío, pequeño y probablemente inactivo en su interior. Sin embargo, las mediciones coincidían en sugerir que algo estaba ocurriendo que nuestros modelos no predecían. Por eso el evento no se desestimó como otra curiosidad más. Golpeó el fundamento mismo de cómo entendemos la ciencia planetaria. Si Atlas podía realizar este truco, entonces quizá nuestras definiciones de campos magnéticos y escudos necesiten ampliarse. O tal vez Atlas contenga algo inusual en su composición, algo nunca visto en ningún otro cometa o viajero interestelar. Para los investigadores, esto es a la vez emocionante y frustrante. Emocionante porque insinúa una nueva física esperando ser descubierta. Frustrante porque las herramientas que tenemos hoy no fueron diseñadas para responder a una pregunta tan extraña. Cuanto más cuidadosamente se examina la anomalía, más expone los límites de la teoría actual. 3 sondas, una anomalía. El 18 de agosto, el misterio que rodeaba a 3I Atlas alcanzó un punto crítico. Durante semanas, rumores sobre datos inusuales circularon entre los grupos de investigación, pero esto era diferente. Ese día, 3 naves espaciales separadas, cada una ubicada en distintas partes del sistema solar, registraron señales que apuntaban a la misma conclusión imposible. Primero llegó la sonda ESOHO, situada entre la Tierra y el Sol. Sus instrumentos están diseñados para medir el flujo constante de plasma que emana del Sol. Aquella mañana, detectó algo extraño, una perturbación en forma de arco en la corriente, un patrón curvado que parecía como si el viento solar hubiera sido desviado alrededor de un obstáculo. El único problema era que ese obstáculo coincidía perfectamente con Atlas, un objeto demasiado pequeño para producir tal efecto. Minutos después, la sonda Parker Solar Probe, mucho más cerca del Sol y construida para resistir su feroz entorno, informó de su propia anomalía. Su magnetómetro registró un aumento repentino y brusco en la intensidad del campo local.
Parker había pasado años recopilando datos sobre el entorno magnético del Sol, y picos como este nunca se habían asociado con un cuerpo del tamaño de un cometa. Una vez más, la coincidencia temporal apuntaba a la ubicación de Atlas. Finalmente, la misión MAVEN, en órbita alrededor de Marte, detectó un cambio en el movimiento de partículas de alta energía. Mostró una desviación, un desplazamiento en el flujo de partículas que también coincidía con la trayectoria de Atlas. 3 naves espaciales con 3 conjuntos de instrumentos distintos, todos hablando en diferentes lenguajes de datos, contaron la misma historia. Lo que hacía esto tan convincente no era solo la alineación, sino las probabilidades. El espacio está lleno de ruido. Los instrumentos pueden desviarse. Los picos aleatorios ocurren. Pero la probabilidad de que 3 naves independientes, separadas por millones de millas, registraran anomalías sincronizadas que señalaban al mismo objeto diminuto era casi nula. Por eso la NASA no trató esto como una coincidencia. En cuestión de horas, se convocó una llamada de emergencia entre divisiones. Los equipos de SOHO, Parker y MAVEN expusieron sus lecturas. Los analistas realizaron verificaciones cruzadas para descartar llamaradas solares, eyecciones de masa coronal o interferencia de fondo. Nada encajaba. Para las 9:15 de esa mañana, el evento fue clasificado formalmente como una anomalía de nivel 1. En el sistema de la NASA, esa etiqueta es rara, reservada para observaciones que no solo desafían las expectativas, sino que contradicen directamente los modelos conocidos. Para las personas en la sala, la realización fue escalofriante. No estaban mirando un fallo aleatorio. Estaban frente a evidencia coordinada de que un objeto interestelar del tamaño de un cometa había doblado el viento solar, una hazaña hasta entonces reservada a planetas gigantes. La física en la que habían confiado no ofrecía ninguna explicación inmediata. Ese momento marcó el cambio de rumor a realidad. Antes del 18 de agosto, Atlas era una posibilidad intrigante, algo lo bastante inusual como para vigilarlo de cerca. Después del 18 de agosto, se convirtió en un problema innegable para la ciencia. El evento obligó a los investigadores a admitir que los datos eran sólidos y que las reglas no se aplicaban. No eran solo números en gráficas. Era la sensación de estar al borde de un descubrimiento capaz de cambiar nuestra comprensión de la relación entre cuerpos pequeños, campos magnéticos y el incesante flujo del Sol. 3 naves, 3 señales, una historia. Atlas había hecho lo impensable, y ahora el mundo de la ciencia no tenía otra opción que enfrentarlo de frente. La batalla por las explicaciones. Cuando se confirmó la información sobre Ceres y Atlas, comenzó el verdadero desafío: explicarlo. Los números por sí solos pueden decir qué pasó, pero no siempre explican por qué. Y en este caso, el por qué dividió rápidamente a la comunidad científica en bandos rivales. En el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, muchos investigadores se aferraron a los modelos tradicionales. Argumentaban que Atlas no podía generar su propio escudo magnético. Era demasiado pequeño, demasiado simple. Su mejor hipótesis era que lo que parecía un efecto magnético en realidad era otra cosa. Tal vez los gases de Atlas, liberados al calentarse cerca del Sol, habían creado una burbuja temporal que engañó a los sensores. O quizás era simplemente una rara combinación de condiciones del viento solar alineándose con la trayectoria de Atlas en el momento exacto, ya fuera el peor o el mejor. Para ellos, la explicación más simple seguía siendo la más segura. Pero no todos estaban de acuerdo. Al otro lado del país, en el MIT, comenzó a circular otra teoría. Era audaz, incluso arriesgada. La idea era que Atlas podría haber recogido algo inusual durante su largo viaje entre las estrellas. Tal vez había pasado hace mucho tiempo a través de los restos de una supernova y llevaba consigo una especie de cicatriz magnética, una concha de campos atrapados adheridos a su superficie. Si eso fuera cierto, Atlas no necesitaría un núcleo activo para comportarse como un planeta. Estaría cargando el fósil de la muerte de otra estrella. La propuesta despertó entusiasmo, pero también enfrentó serios problemas. En primer lugar, la fuerza de esa concha magnética tendría que ser mucho mayor que cualquier cosa registrada en objetos similares. Y en segundo lugar,
tendría que haber sobrevivido millones de años vagando por el espacio sin desvanecerse. Los críticos señalaron que eso estiraba demasiado lo que era físicamente razonable. Mientras tanto, revistas y comités de revisión intervinieron. Los evaluadores cuestionaron ambos lados, las explicaciones cautelosas que dependían demasiado del azar y las teorías exóticas que exigían una nueva física. Cada intento de resolver el debate parecía dejar más preguntas que respuestas. Un astrónomo lo resumió de forma simple: nuestros modelos no se doblan de esta manera. La división no terminó en el laboratorio. Foros en línea, conferencias e incluso charlas nocturnas entre estudiantes de posgrado bullían con argumentos. ¿Era Atlas un simple caso de interpretación errónea? ¿O era la primera señal de algo nuevo en la forma en que la materia y los campos se comportan en el espacio profundo? Cada bando encontraba fallas en el razonamiento del otro, pero ninguno podía reclamar una victoria completa. Para el público, estas disputas revelaban cómo funciona realmente la ciencia, no como una voz única, sino como una conversación llena de ideas en competencia. Algunas personas se sentían frustradas por la falta de una respuesta clara, mientras que otras veían en la incertidumbre la parte más emocionante. El hecho de que ninguna teoría pudiera aún explicar a Atlas significaba que la puerta seguía abierta al descubrimiento. Mientras el debate continuaba, un hecho permanecía firme: la anomalía era real. Los instrumentos de 3 naves la habían visto. El desacuerdo no era sobre si algo había sucedido, sino sobre cómo. Y hasta que ese cómo pudiera resolverse, Atlas seguiría siendo un enigma suspendido entre la certeza y la imaginación. La ciencia desde los patios traseros se une a la casa. Mientras los observatorios profesionales se apresuraban a descifrar a 3 y Atlas, un grupo inesperado se sumó a la búsqueda: los astrónomos aficionados. No se trata de simples observadores con binoculares en el jardín. Muchos de ellos poseen telescopios altamente sensibles, potentes cámaras y software capaz de registrar y analizar detalles tenues del cielo nocturno. Y en este caso, su trabajo resultó sorprendentemente valioso. A comienzos de julio, mucho antes de que los anuncios oficiales de la NASA llegaran al público, un veterano observador de cometas, Michael Matías, comenzó a rastrear a Atlas desde su observatorio casero. Su equipo no era enorme según los estándares profesionales, pero su constancia le dio ventaja. Tomó imágenes de larga exposición noche tras noche, construyendo un registro de la cola cambiante de Atlas. Entonces, una tarde, notó algo extraño. En lugar de alejarse suavemente del sol, la cola parecía girar bruscamente hacia un lado, como si una fuerza invisible le hubiera dado un empujón repentino. En lugar de guardar los datos en privado, Matías subió sus archivos en bruto a un foro de astronomía en línea. Sus imágenes iban acompañadas de notas detalladas sobre la hora, las condiciones meteorológicas y los filtros que utilizó. En pocas horas comenzaron a llegar respuestas desde todo el mundo. Observadores en Sudamérica, Europa y Oceanía revisaron sus propios archivos para ver si habían captado algo similar. Algunos sí. Otros no encontraron nada inusual. Los resultados mezclados solo alimentaron más la discusión. Lo que hizo único a este momento fue la transparencia. Cada cuadro, cada marca de tiempo, cada calibración se compartió abiertamente. No había que esperar meses de revisión ni enfrentar acceso restringido a los datos. Cualquiera con las herramientas adecuadas podía descargar las imágenes y analizarlas por sí mismo. El proceso científico, usualmente oculto tras muros institucionales, se estaba desarrollando a la vista del público. Los astrónomos profesionales también observaban. Algunos contactaron discretamente a Matías para pedir sus archivos originales y compararlos con los de observatorios mayores. Su reputación de mediciones cuidadosas tenía peso, y sus hallazgos no podían descartarse a la ligera. Aunque sus imágenes no fueran prueba concluyente de un campo magnético, mostraban un comportamiento inusual digno de un examen más detallado. Pronto, la búsqueda de los secretos de Atlas se extendió más allá de los foros especializados. En redes sociales, el debate captó a una audiencia más amplia. La gente compartía animaciones de la cola del cometa, especulaba sobre fuerzas invisibles y discutía sobre lo que realmente significaban los datos. La frontera entre experto y entusiasta se desdibujó. Por primera vez en años, el estudio de un visitante interestelar
se sintió como un proyecto global compartido. Esta colaboración destacó algo importante. El descubrimiento no siempre pertenece solo a las instituciones. Con la tecnología moderna, un individuo determinado, desde su patio trasero, puede capturar datos que importan a escala planetaria. El caso de Atlas recordó a todos que el espacio no es solo dominio de naves espaciales de miles de millones de dólares. También es accesible para cualquiera dispuesto a mirar hacia arriba, registrar con cuidado y compartir abiertamente. A finales de julio, miles de imágenes y conjuntos de datos de aficionados habían sido reunidos. No resolvieron el misterio, pero añadieron profundidad a la conversación. Y lo que es igual de importante, despertaron un sentido de participación. Atlas ya no era solo el rompecabezas de la NASA, era de todos. Ecos de anomalías pasadas. El extraño caso de 3P y Atlas no surgió en aislamiento. El espacio tiene un historial de sorprendernos con eventos que se resisten a explicaciones ordenadas. Cada vez, el descubrimiento deja más preguntas que respuestas, y cada vez obliga a los científicos a replantear las reglas que creían firmes. En el año 2017, el mundo quedó cautivado por la súbita llegada de un objeto llamado Oumuamua. A diferencia de cualquier cometa o asteroide observado antes, llegó disparado desde más allá del sistema solar. Al principio, los astrónomos esperaban ver el comportamiento familiar de un cometa, chorros de gas expulsados al calentarse cerca del Sol, o una cola extendida detrás. En cambio, Oumuamua aparecía desnudo, sin cola, sin emanaciones visibles, y aún así aceleraba de una manera que no podía explicarse solo con la gravedad. Algunos argumentaron que era impulsado por la presión de la radiación, mientras otros sugirieron que su forma o sus propiedades superficiales eran distintas a todo lo visto antes. Años después, el debate aún no se ha resuelto. Pero incluso antes de eso, en 1994, la sonda Ulises de la NASA registró un evento desconcertante mientras orbitaba muy por encima de los polos solares. El viento solar, usualmente fuerte y constante, de repente cayó y luego volvió a aumentar sin previo aviso. Ninguna llamarada ni erupción solar pudo vincularse con el cambio. Tras meses de análisis, las lecturas seguían sin explicación. La anomalía se archivó discretamente en los registros de la misión, una curiosidad pero no una prioridad. Aún así, sembró una duda. Tal vez el viento solar no es tan predecible como sugieren los modelos. Voyager, el par de naves espaciales lanzadas a finales de la década de 1970, añadió otra capa a este rompecabezas. Cuando Voyager 2 se acercó al límite de la heliosfera, la vasta burbuja tallada por el viento solar del Sol se topó con cambios abruptos. Los instrumentos registraron paredes de presión y fronteras donde no se esperaba ninguna. En lugar de una transición suave y gradual hacia el espacio interestelar, los datos mostraron escalones súbitos, como barreras invisibles. Esas fronteras no encajaban con las limpias predicciones de la teoría existente. Hasta hoy los investigadores continúan estudiando los registros de Voyager para comprender qué encontraron exactamente las sondas en el borde de nuestro vecindario solar. Cada una de estas anomalías obligó a cambiar. Influyeron en decisiones de financiamiento, inspiraron nuevas misiones y empujaron a los ingenieros a diseñar mejores instrumentos. Cada lectura inexplicada se convirtió en combustible para la exploración. Los políticos querían respuestas, los científicos querían claridad, y el público quería saber qué secretos escondía el espacio. En muchos sentidos, los misterios impulsaron el progreso tanto como los descubrimientos confirmados. Ahora, Atlas se ha unido a esa línea. Como Oumuamua, desafía suposiciones sobre los visitantes interestelares. Como Ulises, revela vacíos en nuestra comprensión del viento solar. Y como Voyager, muestra que las fronteras que dibujamos en nuestros modelos no siempre coinciden con la realidad. Lo que los une a todos es un sentido de tarea inconclusa. Cada anomalía es un recordatorio de que el universo no siempre juega con las reglas que escribimos. Para los científicos, estos ecos de enigmas pasados transmiten un mensaje. Nuestras teorías solo son tan fuertes como la próxima observación. Cada vez que una nave o telescopio registra algo que no debería suceder, no es solo un problema.
Es una oportunidad para descubrir una verdad más profunda escondida en el cosmos. Implicaciones aterradoras para la NASA. Para abril de 2024, el debate había terminado. La NASA publicó una declaración oficial confirmando que TRES y Atlas había perturbado efectivamente el viento solar de una manera nunca antes vista en un objeto tan pequeño. El anuncio fue simple y cauteloso, pero el significado detrás de él estaba lejos de ser ordinario. Los datos eran consistentes en múltiples naves espaciales y la conclusión ya no podía evitarse. Algo en Atlas había doblado el flujo implacable de partículas cargadas del Sol. Para los científicos, el peso de este hallazgo iba mucho más allá del cometa mismo. Todo el marco de cómo entendemos el viento solar, los campos magnéticos y los visitantes interestelares quedaba de repente en duda. Durante décadas, la física solar se había apoyado en la idea de que solo los planetas masivos con núcleos fundidos y agitados podían resistir el viento solar. Si Atlas, un objeto de apenas unas pocas millas de ancho, podía hacer lo mismo, entonces las reglas en las que todos confiaban estaban incompletas. Dentro de la NASA, esto generó una profunda sensación de inquietud. Las misiones se planifican, los instrumentos se diseñan y las estrategias de seguridad para las naves espaciales se construyen en torno a modelos de clima espacial. Esos modelos se supone que son confiables. Si Atlas representa una clase de objetos capaces de doblar el viento solar, entonces podrían necesitarse replantear por completo las estrategias de predicción de interacciones solares. Eso significa no solo reescribir los libros de texto, sino también revisar cómo protegemos satélites, sondas espaciales e incluso astronautas. Las incógnitas hacen que esto sea más que un rompecabezas científico. ¿Podrían otros visitantes interestelares traer sorpresas similares? ¿Podrían algunos tener campos aún más fuertes o efectos impredecibles que no hemos visto todavía? Cada pregunta planteaba la posibilidad de riesgos ocultos, moviéndose por nuestro sistema solar, indetectables hasta que se cruzan en nuestro camino. Lo que alguna vez se consideró espacio vacío entre las estrellas, ahora parecía más complicado y potencialmente más peligroso. Al mismo tiempo, el descubrimiento traía consigo una sensación innegable de asombro. Si Atlas podía revelar tanto con un breve paso por el sistema solar, ¿qué más podría estar esperándonos allá afuera? Fuerzas desconocidas, formas exóticas de magnetismo o interacciones completamente nuevas entre la materia y el plasma podrían estar en juego. Algunos científicos ven esto como el inicio de un capítulo más profundo en la física espacial, uno en el que aprendemos que los cuerpos pequeños pueden traer grandes sorpresas. Pero el asombro y la preocupación suelen ir de la mano. La idea de que un objeto no más grande que una montaña pudiera desviar el viento solar resultaba tanto inspiradora como inquietante. Si tales capacidades son posibles, entonces tal vez nuestro sistema solar haya albergado muchas otras anomalías que pasaron desapercibidas porque nuestros instrumentos no estaban preparados para detectarlas. Para la NASA, el evento de Atlas es más que una línea en un comunicado de prensa. Es un recordatorio de que el cosmos no es un telón de fondo estático. Es activo, dinámico y a veces impredecible de formas que desafían nuestros modelos más confiables. Cada nuevo misterio es tanto una oportunidad como una advertencia. Aún estamos aprendiendo las reglas de nuestro vecindario y no podemos asumir que ya las conocemos todas. Gracias por mirar. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Déjalo en los comentarios. Si esto despertó tu curiosidad, dale me gusta y suscríbete para que podamos explorar más juntos. Nos vemos pronto.